Bueno, muy bien, seguimos hablando de temas que tienen que ver con nuestra provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con, en este caso, con educación. La semana pasada lo habíamos abordado el tema, pero en estas últimas horas y en estos últimos días hubo algunas novedades, hubo avances, porque parece que finalmente se vienen las clases presenciales, o por lo menos para algunos habría clases presenciales, pero más allá de este dato puntual, que no lo vamos a poder develar en esta nota, queremos ver cómo se afrontó el tema de la pandemia y la educación, o la educación en pandemia, y para eso hemos invitado a un ex ministro de Educación, director general de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, luego ministro de Educación Nacional, Alejandro Finocchiaro. Buenas tardes, muchas gracias por habernos atendido. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Fabián. Una gran alegría volver a encontrarnos con vos, y un saludo para Albino. Para el compañero de equipo Albino, que hoy no puede estar. Pero bueno, vamos a meternos, Alejandro, si te parece. Hay por estas horas definiciones sobre si se vuelve o no se vuelve, pero antes de entrarnos en la cuestión técnica, que también lo vamos a hablar, ¿hay detrás de esto una tensión, un tironeo político? En este momento un sector de la política se plantó con que hay que volver y el gobierno se plantó con que no hay que volver, y en eso están tirando. Pareciera que sí, aunque no debiera, ¿no? Yo en abril, cuando ya veíamos que esto iba a ir para largo, no pensábamos en ese momento que para tan largo, yo había propuesto unificar el ciclo lectivo 2020 con el 2021, ¿no? Para tratar de rescatar la mayor cantidad de contenidos posibles. Por supuesto, esto se alargó muchísimo, pero esto no debiera entrar en el barro de la discusión política, porque entiendo que es un asunto de la mayor importancia, te diría que de capital importancia, como para tratarlo de esa manera. Tenemos que tener altura en el debate. Estamos hablando del presente, pero también del futuro de la Argentina. La economía, después de una gran crisis, se recupera, el aparato productivo también se recupera. Ahora, cuando se pierde un ciclo lectivo en educación, eso no se vuelve a recuperar nunca, ¿no? Lo mismo que cuando se pierden días por paros, o se pierden días por la causa que fuesen, realmente son muy difíciles de recuperar. Cada día que ganemos en el sistema educativo es un día que se le gana el futuro de la Argentina. Ahora, Alejandro, ¿están perdidos todos estos días que no ha habido clase presencial? Porque el gobierno y las autoridades, ya sea provinciales como nacionales, argumentan que no, que ha habido actividad académica, que ha habido vinculación. Digamos, uno puede decir a esta altura, después de 6 meses con las escuelas cerradas, porque eso sí es cierto, digamos, por lo menos para la presencia de alumnos, que el año está perdido. En términos de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, en términos de lo que es las experiencias y las vivencias en la escuela, sí se ha perdido, a pesar del enorme esfuerzo que han hecho los docentes para mantenerse en contacto con sus alumnos y las familias, ¿no es cierto? Ahora, 2 mails por semana o 3 WhatsApp mandando ejercicios o cuestiones por el estilo, aún plataformas como estas que estamos usando nosotros no garantizan ese proceso. Fabián, solamente pensá en una nena de 6 años que está haciendo primer grado. ¿Cómo haces para tenerla 4 horas frente a una pantalla donde ve rectangulitos negros? Sí, para tenerla sentada solamente, ¿no? Sí, y para enseñarle a leer, a silabear. ¿Cómo se hace ahora para enseñarle a leer? Yo como padre no sabría cómo hacerlo, decir que ya pasé esa etapa. Por eso existe la escuela. Si algo nos ha dejado esta pandemia, si alguien tenía alguna duda sobre la importancia de la escuela y del docente en la escuela, bueno, esta pandemia yo creo que las ha eliminado esas dudas. El lugar donde educamos es la escuela. En la escuela pasan cosas que no pasan en otro lado. No solo los conocimientos significativos, sino que formamos en valores, formamos ciudadanos, nos ocurren experiencias que nos marcan para toda la vida.
los chiquitos hoy tienen una cuestión psicológica, emocional, y también las familias, porque papá o mamá pueden saber de matemática o conjugar verbos, pero no tienen vocación docente, ¿sí? O no saben transmitirlo posiblemente, ¿no? El regreso a las clases presenciales es fundamental donde se pueda y cuando se pueda, con los protocolos, las garantías de seguridad y las formas que cada distrito encuentre. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, seguramente hay algunos lugares donde no se puede volver mañana, pero hay muchísimos distritos, especialmente del interior de la provincia de Buenos Aires, no solo donde se puede volver mañana, sino donde se podría haber vuelto hace 3 meses, claro, porque no hay circulación comunitaria, porque no se usa el transporte público para ir al colegio, porque se pueden hacer días alternados, porque tienen escuelas grandes, porque tienen Zoom, ¿no? Zoom me refiero sí, es el salón de usos múltiples. Salón de usos múltiples. Entonces, cada día que le ganemos a la escolaridad es muy importante. Y si después hay que retroceder, bueno, pues se retrocederá de la misma manera que se ha retrocedido en otras actividades. Bien. Yo creo que como valor simbólico, Fabián, no es bueno que Argentina haya elegido abrir casinos, el TC 2000 o jugar la Copa Libertadores, pero tenga las escuelas cerradas. Sí, o la cervecería. Alejandro, recién coincidíamos que había una cuestión casi de posicionamiento político en esto de abro o no abro, que bueno, ahora en estas horas se está empezando a diluir o a determinar por algún lado, pero digo, si fuera así o siguiendo esta línea de pensamiento, digamos, ¿por qué un gobierno querría mantener cerradas las escuelas pudiéndolas abrir, por ejemplo, en lugares como Rauch, que no tuvo ningún caso hasta ahora, o en algún otro lugar como los que describías vos recién, escuelas grandes, sin uso de transporte público? ¿Por qué esa cuestión? ¿Es solamente para no decirle a la oposición, bueno, está bien, como ustedes pedían esto, se lo damos? Yo no creo que sea así, Fabián, porque en realidad nosotros como oposición no es que inventamos esto, sino que intentamos desde nuestros espacios en los medios llevar la voz de las familias, inclusive te voy a decir más, Fabián, llevar la voz de todos esos chicos y esas chicas que no han tenido ningún contacto con la escuela, se han caído de la escuela, ¿sí? Y esos tienen menos voz que nadie. Y no son los 6.500 chicos que Rodríguez Larreta encontró en la ciudad de Buenos Aires. El otro día estaba hablando con Sergio Romero, el titular de la Unión de Docentes Argentinos, de ese gremio a nivel nacional, y él me decía que calculaba que había un 40% de chicos en todo el país que no han tenido contacto con la escuela. Tenemos que ser la voz de esos chicos y de esas chicas, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que se ha hecho esto? Porque creo que no hacer nada era más fácil que hacerlo, ¿no? Y no se tomaban riesgos. Y realmente con la educación sí tenemos que tomar riesgos, Fabián. Y no estoy hablando de riesgo epidemiológico, no estoy diciendo que en un lugar donde un epidemiólogo te dice, miren, acá va a ser un desastre, si vuelven, bueno, volvamos porque tenemos vocación suicida. Estoy diciendo que la única mirada que no puede ser que tanto el Gobierno Nacional como el Ministerio de Educación solo tengan la mirada epidemiológica. Hay que tener multiplicidad de miradas en todos los sentidos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ese protocolo que elaboró el Ministerio de Educación Nacional, que es un protocolo en líneas generales, ¿no? Que lo presentó como si fuera trabajo de muchos meses, son cuestiones generales, casi de sentido común, porque los verdaderos protocolos se tienen que dar en las escuelas. Hay que ir a hablar con la directora de la escuela, con el rector de la escuela, porque una escuela que tiene 2 pisos no es lo mismo que una que tiene 6 aulas, una escuela que tiene 8 baterías de baño no es lo mismo que una escuela que tiene una escuela que tiene un ingreso no es lo mismo que una escuela que tiene 4 ingresos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Y tenían que haber trabajado mucho en la cuestión
pedagógica. La cuestión pedagógica no se ha trabajado, Sí. que es lo fundamental en un Ministerio de Educación. Ahora vamos a entrar sobre la cuestión pedagógica, pero digamos, uno de los planteos que había en esto de hacer una mirada amplia de la cuestión era que hoy las herramientas tecnológicas nos permiten acercarnos con los chicos, pero, por ejemplo, la gestión que usted terminó de dirigir en el Ministerio de Educación, por ejemplo, no terminó de repartir o suspendió el plan Conectar, que era uno de los planes que preveía el aporte de recursos tecnológicos e informáticos para los chicos. Incluso se mostraron algunas imágenes de computadoras abandonadas o sin terminar de procesar para la entrega. ¿Cómo explica eso usted? Mira, Fabián, gracias por preguntarme esto. El plan Conectar Igualdad, que venía del segundo gobierno de Cristina, estaba dirigido a la escuela media. ¿Sí? Se repartían computadoras, no había conectividad en las escuelas, no había contenidos educativos y no había capacitación docente. La tasa de uso de esas computadoras eran del 8%. Nosotros lo que hicimos no fue discontinuarlo, fue introducir ese plan Conectar Igualdad en el Aprender Conectado, que hace de cada escuela un nodo educativo con equipamiento diversificado, no solo computadoras, tabletas, drones, robótica, programación. Nosotros llegamos a conectar al 60% de la matrícula de todo el país. Hicimos 400.000 capacitaciones docentes y había contenido educativo. Por supuesto, Fabián, cuando hicimos ese plan, no pensamos que al año siguiente iba a haber una pandemia, ¿sí? Que hacía 100 y pico de años que no había en el mundo. Y con respecto a esas computadoras, eso fue una canallada, Fabián, porque nosotros consideramos que es bueno que si hay un plan en ejecución y el gobierno pierde las elecciones y se va, como nos pasó a nosotros, pudiéramos dejar todo para que se siguieran entregando este año, para terminar de entregar cada una de las aulas móviles que entregábamos, que consisten en carros de guarda con todos esos elementos que te hablé. Esas computadoras estaban en el Correo Argentino, que es un depósito del Correo Argentino, que es la empresa que había sido contratada para la distribución. Cuando llegaban todos los elementos que formaban los carros de guardia, se armaban los carros de guardia y se repartían. De hecho, al actual ministerio le dejamos también el cronograma de distribución. Y esto está corroborado no solo por la SIGEN, sino por la auditoría propia del ministerio. Es decir, le dejamos para que sigan haciendo. Y vos fíjate una cosa, que realmente... ¿No se suspendió nunca la entrega de notebooks y de equipos informáticos a los chicos? Lo que pasa es que fueron a las escuelas y ya no a los chicos individualmente, pero se extendió desde jardín de infantes hasta la secundaria. ¿Por qué? Porque en el plan Conectar Igualdad, que no tenía conectividad en la escuela, que no había capacitación, los chicos no llevaban la computadora, la tasa de uso era del 8%. En cambio, teniéndola en la escuela, ¿sí?, obligaba a los equipos docentes a planificar el uso de esos recursos, los chicos lo tenían ahí, y lo importante aquí es que se aprenda la lógica. En una escuela técnica, los chicos no se llevan un torno o una fresadora todos los días a la casa, sin embargo, aprenden a usarla. Es decir, si el Ministerio de Desarrollo Social u otro ministerio quiere entregar computadoras, está muy bien eso. Lo que nosotros decíamos es que Conectar Igualdad no era un plan educativo. Para que sea educativo tiene que tener lógica educativa. Y vos fíjate esto, le han dado esas computadoras, el actual ministerio, a los intendentes para que las repartan, ¿no? Y ayer o antes de ayer, en Esteban Echeverría, se repartieron computadoras. ¿A dónde las mandaron? A las escuelas. ¿Por qué no siguieron con el cronograma que estábamos haciendo nosotros, que iba a llegar un carro de guarda con un montón de tecnología? ¿No? Es decir, yo realmente no creo que esté bueno sacar ventajas políticas de este tipo de cosas. Si nosotros hubiésemos querido sacar ventaja política de eso, esas 100.000 computadoras que estaban en guarda en el Correo Argentino, las podíamos haber entregado antes de asumir nosotros.
Y no lo hicimos. Se la dejamos al actual ministro para que continúe con un plan. Que además el plan Aprender Conectado fue mencionado y premiado por UNESCO. Bien, en la provincia de Buenos Aires también no se discontinuó, digamos, ese plan también siguió acá en la provincia de Buenos Aires, en estos 4 años anteriores a la gestión. Perdón, sí. Fabián, no te escuché. Que en la provincia de Buenos Aires también se siguió entregando material informático en las escuelas en los 4 años. Entiendo que eso comenzó, digamos, como proyecto de la provincia, complementado con el nacional, a partir de la gestión de quien me sucedió, de Gabriel Sánchezini. Bien. No estoy al tanto de los pormenores de eso, Fabián. Bien. Con relación a esto que se está hablando ahora, que finalmente, bueno, al parecer va a haber un protocolo, van a haber algunos alumnos, sobre todo de las últimas etapas, digamos, de los ciclos, los últimos años de los ciclos, que van a poder retomar algún tipo de vinculación. ¿Cómo observa usted ese proceso? ¿Es tarde? ¿Le faltan cosas? ¿Deberían incluir también a otros años? ¿Cómo evalúa lo que se está analizando por estas horas en el Consejo Federal de Educación? Todavía es muy ambivalente porque el ministro el fin de semana declaró que que iban a volver, después que hasta que no esté la vacuna, todavía no conocemos los detalles, ¿no? Yo creo que está bien volver, como dije antes. ¿Se podría haber vuelto antes? Yo creo que sí. Podríamos haber empezado a volver hace 2 o 3 meses, ¿no? En algunos lugares. Ahora, más vale tarde que nunca. Entonces, si tienen esa intención, hay que hacerlo. Y también hay que hacerlo con los otros años, pero fundamentalmente, y quiero ser muy claro en esto, tenemos que ir a buscar a aquellos chicos y aquellas chicas que se han desconectado de la escuela. ¿Sí? No podemos dejarlos a la deriva, porque justamente los más débiles, los más vulnerables, son los que no tienen voz, los que no tienen la posibilidad de salir en tu programa o en otros medios para decir, necesitamos esto, necesitamos volver a la escuela, necesitamos que alguien piense en nosotros, que dejen de pensar si puede volver el TC 2000, pero que piensen en nosotros, ¿sí? Esos chicos no tienen voz. Y de una u otra manera hay que hacerle llegar esa voz a quienes nos gobiernan. Finocchiaro, en este juego, digamos, de piezas que se mueven en torno al sistema educativo, hay una pieza clave que son los sindicatos. Y también parece que estuvieran, sobre todo en algunos, bueno, en la capital federal y también acá en la provincia de Buenos Aires, por lo menos uno de los mayoritarios estatales, también como muy tensos ante la posibilidad de volver, digamos. ¿Eso es una cuestión de qué? ¿De alineamiento con el gobierno? ¿De necesidad de protección realmente de los maestros y de los docentes? ¿Hay un riesgo alto de que haya contagios y pongan en riesgo la vida de los trabajadores? Bueno, a ver, Fabián, en primer lugar, no hay que generalizar, porque el gremio que no quiere volver es CETERA, que en la provincia de Buenos Aires es UTEBA y es UTE en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La UDA, Unión de Docentes Argentinos, dice que con garantías quiere volver. Y está muy bien que plantee eso quien defiende a los trabajadores, ¿no? Quieren garantías, quieren seguridad, lo mismo AMET, ¿no? Sí. Planteó exactamente lo mismo. Quien no quiere volver es CETERA, y vos me lo has escuchado decir a mí durante muchos años esto. CETERA es la burocracia sindical, ¿no? Y yo además entiendo que deben tener algún problema con respecto a sus bases, a sus representados, teniendo en cuenta que este año, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se callaron la boca cuando el gobernador Kicillof no pagó en febrero la cláusula gatillo. Deben estar bastante molestos también una gran parte de sus representados al no obtener mejoras salariales. Entonces ahí puede haber también una tensión.
Sí, pero ¿qué tiene que ver con la no CETERA vuelta? es parte del gobierno nacional, ¿no? Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso con la no vuelta a clase, digamos? ¿Cómo se configura ese razonamiento, digamos? ¿Por qué no querrían volver? No, estoy diciendo que a lo mejor esa tensión hace que CETERA hoy esté planteando una posición de mucha dureza, porque sus bases están enojadas por otras cuestiones posiblemente, ¿no? Uh-huh. Que son las que acabo de enumerar. Pero los demás sindicatos no tienen problema en volver, y si vos conversás con los docentes no agremiados, que son la gran mayoría, bueno, el 80% no está agremiado más o menos, todos los docentes van a decir que quieren volver. Por supuesto que si un docente es factor de riesgo, planteará sus reparos y está bien. Por supuesto que los docentes queremos volver, y como dije antes, no tenemos vocación suicida ni para nosotros ni para el resto de la sociedad. Entonces queremos volver con todos los protocolos, con la distancia, con los barbijos, con el alcohol en gel, con el distanciamiento adecuado. Yo soy docente universitario y me he tenido que adaptar este año a dar clases por esta plataforma, o similar, y la verdad me sigue costando, sigue costando dar clases a rectangulitos negros, claro, ¿no? He tenido que replanificar mis clases. Uh-huh. Yo quiero volver a dar clases. Yo quiero volver a tener a mis alumnos enfrente, quiero verle la cara, quiero ver si están entendiendo, si no están entendiendo, si hay algunos que está yendo más lento, para ver cómo lo ayudo, ¿no? Claro. Generar los debates. Yo doy una materia que es muy propensa al debate, entonces generar los debates, escucharlos. Sí, los gestos, ¿no? Los gestos también en el aula. Y cuando uno está dando clase, por ejemplo, y ve que hay mucha cara de perplejidad, es que no están entendiendo. Claro, sí, o que es aburrida. Bueno, o es aburrida la clase. O es aburrida la clase, ¿no? Finocchiaro, yo ansío volver. Bien. Si usted tuviese que estar en lugares de conducción, que estuvo hasta hace poco tiempo, pero digo, puesto en esta situación y viendo ya cómo está configurada toda el sistema y lo que ha ocurrido ya en 6 meses de pandemia, digamos, ¿cuál sería una medida como para que se pierda, digamos, como para que se arriesgue lo menos posible desde el punto de vista del proceso de enseñanza y aprendizaje? Es decir, para que sea lo menos perdidoso posible el año 2020, digamos, ¿qué medida habría que tomar de aquí a tal vez a marzo? No sé, trabajar en enero, trabajar en febrero, no sé, anular el año, hacerlo de nuevo, no sé, alguna idea que desde el punto de vista pedagógico, más allá de lo político. Desde el punto de vista pedagógico, yo creo que es fundamental, de nuevo, unificar este año con el año que viene, o sea, los ciclos lectivos 2020-2021, y ver cuáles son aquellos contenidos que son absolutamente prioritarios y que deben darse, cuáles son aquellos... ¿Y el que termina el ciclo, es decir, el que termina el secundario, el que termina la primaria? Y el que termina el ciclo, lamentablemente, habrá tenido una pérdida muy importante. Por eso es muy importante que volvamos lo antes posible con los que están terminando el ciclo, ¿no? Para ver qué se puede rescatar, porque acá no hay que ser hipócritas, Fabián. No podemos seguir pensando que todo está bien. La pandemia nos ha hecho perder en muchas dimensiones de nuestra vida, económica, social, productiva, laboral, o sea, no es que vamos a salir indemnes de esto, pero urgente hay que volver, urgente hay que unificar el ciclo lectivo, y hay que respetar la Constitución y ser federales, hay que hablar con los gobernadores y hay que hablar con los intendentes. Ningún intendente va a proponer que vuelvan las clases si considera que hay riesgo de que se le disparen los casos de COVID. Porque la gente que gobierna tiene responsabilidad, y nadie, y esto me pasó a mí muchísimo recorriendo la provincia de Buenos Aires, especialmente el interior, nadie conoce mejor las escuelas que el intendente. Todas las conoce. Uno va a un pueblo, uno va a Las Flores, o va a Dolores, o va a La Prida, o va a Coronel Pringles, y el intendente le dice, bueno, no, acá en esta escuela que vamos a ir, lo que está pasando es que hay una cubierta que está generando humedad y hay una gotera. Saben todo. Esa información, hasta que llegaba a La Plata, tardaba meses. Claro. Entonces,
confiemos en el sistema federal argentino. No somos unitarios, somos federales. Eso se resolvió en 1853, Fabián, cuando nos dimos constitución. Bien, Alejandro Finocchiaro, te agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar sobre temas así que tanto nos apasionan, y bueno, esperemos que cuando todo esto vuelva a la normalidad podamos estar acá en el estudio en una charla más distendida, cara a cara, donde nos podamos ver los gestos y ahí medirnos más como en las clases, para ver si estamos siendo aburridos o si estamos entendiendo algo. Ojalá, Fabián, muchas gracias, y además que esté Albino, así me pelea un poco y lo hacemos un poco más, más entretenido. Bueno, está bien. Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de la Nación, ex director general de Escuela y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias. Ahí está, muy bien. Entonces, con esto cerramos esta emisión de hoy. Los esperamos el próximo martes, como siempre, recorriendo los temas que tienen que ver con nuestra provincia de Buenos Aires. Será hasta entonces.